presencial y por eso vine esta mañana a anunciarme presencialmente y bueno, lamentablemente cometí ese error. Así que mis disculpas, señor presidente. De acuerdo. ¿Puedo comenzar su alegato, el abogado de la parte reclamante, por el plazo, el término de? 30 minutos, 30. pero va a ser menos en todo eso. Ok. Adelante. Bueno, buenas tardes. Comparece en estos autos Diego Lillo Gofreri, abogado por la parte reclamada, Corporación Privada para la Reserva para el Desarrollo de Aysén. Mis alegatos se dividirán en dos puntos principales, que es respecto, por un lado, de la solicitud de invalidación original hecha en contra de los pronunciamientos de los ordinarios 1316 y 1401 de Cernagiomín. Y en segundo lugar me referiré a la resolución 0448 de 2014, que es la que motiva esta reclamación. La primera parte de mi alegato, por tanto, se divide también en tres partes más. La primera de ellas es referida a que la solicitud de invalidación se hace respecto de un acto administrativo de carácter ambiental en los términos señalados por la Ley 20.600 y en concordancia con la Ley 19.300. El argumento que señala la reclamada a este respecto, por lo cual no sería procedente esta reclamación, es que tales ordinarios no serían actos administrativos de carácter ambiental, puesto que carecen de fuerza decisoria y que se tratarían más bien de una opinión o un informe en los términos que señala la Ley 19.880. Sin embargo, en opinión de esta parte, más allá de esta inserción de un nombre a un acto determinado para distinguir cuál es su estatuto aplicable desde el punto de vista de su impugnabilidad, debemos atender principalmente al rol que estos actos administrativos juegan dentro del procedimiento de evaluación ambiental. En este sentido, no debe ser soslayado que la Corte Suprema, en esta causa rol 2463 de 2012, precisamente la que resuelve un recurso de protección respecto de esta misma evaluación ambiental del proyecto Central Río Cuervo, considera que, dada la naturaleza del procedimiento de evaluación y su complejidad, los actos administrativos que lo componen tienen una complejidad mayor que la simple distinción clásica doctrinaria entre acto trámite y acto terminal. De hecho, en esa ocasión, la discusión del caso recayó sobre el informe consolidado de evaluación, el cual típicamente es considerado por la doctrina como un acto trámite. Sin embargo, la excelentísima Corte Suprema reconoce la potencialidad de tal acto de afectar derechos de terceros, efecto que está doctrinariamente reservado a los actos terminales. La discusión de estos autos no es muy diferente a la de aquella, dado que el ICE, de acuerdo al artículo 9 bis de la Ley 19.300, con su venia, cito, está compuesta por los pronunciamientos ambientales fundados de los organismos con competencia que participaron en la evaluación técnica de las observaciones planteadas por la comunidad y los interesados cuando corresponda, así como la recomendación de aprobación o rechazo del proyecto. Como se puede ver en esta disposición, la dirección regional, en este caso la dirección regional de Aysén, no tiene una discrecionalidad para la conformación del ICE más allá de esta propuesta de aprobación o rechazo que hace a la comisión de evaluación. No puede agregar o modificar información, no puede restar información, no puede dejar de incluir los pronunciamientos de los servicios sectoriales. Resulta obvio, por tanto, que la propia discrecionalidad que se manifiesta en esta propuesta de aprobación o rechazo que hace la dirección regional está también limitada por las opiniones emitidas, los pronunciamientos emitidos por los organismos sectoriales. Por lo tanto, tiene una fuerza decisoria importante.
En ese sentido, los ordinarios cuya invalidación se solicitó originalmente, que son respectivamente, como se dijo en la relación, el pronunciamiento final conforme respecto de la adenda 5 y la visación del informe consolidado de evaluación, no tienen un rol de mero informe como señala la reclamada, sino que son actos vinculantes para la dirección regional, la cual se encuentra constreñida únicamente a plasmarlos tal cual existen en el informe consolidado de evaluación. Esto tiene una lógica respecto del diseño institucional del sistema de evaluación de impacto ambiental, que fue pensado como una ventanilla única y que en su ausencia, por ejemplo, lo que existiría sería un procedimiento administrativo por tantos órganos sectoriales existen y no tendríamos la menor duda de que cada uno de estos pronunciamientos finales, conformes o inconformes, serían actos terminales. Ese es el mismo rol que juegan dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, puesto que ni la Comisión de Evaluación ni la Dirección Regional tiene la potestad de alterarlos, modificarlos o excluirlos. Como decía, la importancia de estos pronunciamientos se ve reflejada también en cuanto a la discrecionalidad que tiene la propia Comisión de Evaluación para tomar la decisión de aprobar o rechazar. El mismo artículo 9 bis señala, cito, la comisión a la cual se refiere el artículo 86 o el director ejecutivo en su caso, deberán aprobar o rechazar un proyecto o actividad sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental solo en virtud del informe consolidado de evaluación en lo que dice relación con los aspectos normados en la legislación ambiental vigente. Por todo ello, se entiende que los pronunciamientos finales de los servicios tienen fuerza decisoria, efectivamente, y puesto que vinculan tanto a la Dirección Regional como a la Comisión de Evaluación Ambiental en la dictación de la resolución de calificación ambiental, puesto que ambos órganos no tienen la posibilidad legítima de diferir de las conclusiones de los órganos sectoriales y solo puede y debe considerarlas para dictar la RCA y el informe consolidado de evaluación respectivamente. Quisiera agregar también que respecto del principio de conservación hay que hacer una distinción, puesto que el principio de conservación emana de un derecho administrativo clásico en el cual se consideraba una relación transversal entre el Estado y el administrado. Por lo tanto, el principio de conservación clásicamente aceptado en la doctrina es aquel que afecta solo a un interesado, que es la persona que obtiene un permiso, por ejemplo, una autorización, una licencia o otro título habilitante. Sin embargo, en estos actos que tienen efectos respecto de terceros, hay que ser un poco más cuidadoso respecto del examen de este principio de conservación porque no puede ser absoluto y, por supuesto, que tiene límites en la Constitución y tiene límites en el derecho de terceros. En segundo lugar, la solicitud de evaluación se solicita por una insuficiente motivación. Efectivamente, como se mencionó en la relación, y como bien expresa el reclamado, el reproche de legalidad de los actos administrativos se puede hacer respecto de tres aspectos fundamentales, que es que la dictación del acto haya sido en la esfera de la competencia del servicio que lo dicta, que ese acto haya sido dictado con sujeción a las normas procedimentales que lo reglan, y por último, que la motivación de esta carezca de arbitrariedad. Y esto incluye, por supuesto, la expresión de los motivos del acto. No pueden existir motivos ocultos, eso es inmediatamente una sospecha de arbitrariedad. El reclamado menciona en su informe dos puntos que deben ser considerados para esta discusión. En primer lugar, señala que el rol de Cernageomin dentro de la evaluación, así también se dijo en la relación, permitió una evaluación acuciosa de los riesgos geológicos del proyecto Río Cuervo. Si bien esta parte comparte parcialmente esta opinión de Cernageomin, puesto que efectivamente Cernageomin solicitó al titular del proyecto que profundizara en los antecedentes respecto de los riesgos geológicos y riesgos sísmicos y volcánicos, por cierto. Y
Además, el hecho de que la sentencia de la Corte Suprema haya hecho retrotraer el procedimiento de evaluación por no haberse incluido ese pronunciamiento en el primer informe consolidado de evaluación. Esto, bueno, también habla un poco de la importancia de los pronunciamientos de los órganos sectoriales dentro de los procedimientos de evaluación. O sea, no estamos hablando de un mero informe ni de una mera opinión. O sea, es un requisito fundamental de la validez de la evaluación misma, a través del ICE y posteriormente a través de la RCA, que está constreñida a referirse solo al ICE. Sin embargo, creo que es necesario señalar que Cernagiomín aún no ha hecho pública la justificación de por qué de los estudios que solicitó en el ordinario 15890 de 2011, que es el que motiva la sentencia de la Corte Suprema en ese entonces, que ordena la existencia de 2 estudios y un sistema de monitoreo. Como decía, no ha hecho pública la motivación de que se haya excluido o que se haya cambiado de consideración el estudio que se llama Estudio de Fuentes Sismogénicas Regionales, que en los pronunciamientos cuya invalidación se solicitó aparece como que fuera una actualización de información, mientras en el ordinario 15890 de 2011 aparece como un estudio de línea de base. Esa es la primera de la carencia de fundamentación de los actos que se reclaman en esta causa. En segundo lugar, señalamos en nuestra presentación que los motivos... No, perdón, esto está en el informe de Cernagiomín. Señala en su informe que los motivos por los cuales no se consideraron los estudios de gestión de riesgo y sustentabilidad y de diversificación para la acuicultura en el fiordo de Aysén y aquel publicado en la revista Andan Geology con el patrocinio de Cernagiomín y que se encuentran acompañados en autos. Dice que los motivos para excluirlos fue que el objeto de estudio entre estos informes y la evaluación ambiental del proyecto Río Cuervo son distintos. Esta parte difiere de esa observación y me referiré a ello más adelante en mi alegato. Pero respecto de estas dos situaciones hay que destacar lo siguiente. En primer lugar, se señala expresamente en el informe que Cernagiomín conocía, como es su deber, de la información de estos estudios por su carácter de información pública, que es precisamente lo que alegábamos en la reclamación, en la presentación. Lo cual estamos bastante conformes con que haya dicho eso, o sea, que debía conocerlos y que los conocía. De cierta forma deja de ser un hecho controvertido. En segundo lugar, Cernagiomín aduce que tiene un conocimiento absoluto de los fenómenos sísmicos. Esto lo dice expresamente: conocimiento absoluto de los fenómenos sísmicos asociados a las fallas en la zona. Yo no sé cómo eso puede ser posible en la ciencia geológica, sobre todo porque está constantemente mutando y saliendo nueva información. Y por último, Cernagiomín no incorpora las conclusiones de estos informes por motivos ocultos que recién en la resolución 0448, que es lo que motiva esta reclamación, están expresados, que es que el objeto de estudio de aquellos informes es diferente al objeto de estudio de la evaluación de riesgos en el marco de la evaluación ambiental del proyecto Río Cuervo. En tercer lugar, respecto de los puntos que estoy tocando en este primer ítem de mi exposición, es que la solicitud de invalidación se solicita por una evaluación de riesgos que está sesgada en infracción a los artículos 12 y 9 de la Ley 19.300 y al principio preventivo. Bueno, doy un poco por reproducido lo que dijimos en la reclamación, puesto que el artículo 12 impone la obligación de que el estudio de impacto ambiental tenga una completa predicción de impactos, una evaluación de riesgos y el establecimiento de las medidas correspondientes. Y por lo tanto la correlativa, porque por supuesto el titular se puede equivocar en su presentación y está constantemente sujeto a modificaciones respecto de las observaciones de los servicios, la participación ciudadana, etc. Pero la correlativa obligación de los servicios sectoriales es velar porque esa línea de base finalmente esté bien descrita, porque esos impactos estén bien predichos
y porque esa evaluación de riesgos esté bien hecha y dejando fuera toda posibilidad o aminorando lo más posible la suscitación del riesgo. El principio preventivo, por su parte, como también señaló muy acertadamente el relator, que de acuerdo al mensaje de la Ley 19.300, como sabemos, que mediante este principio se pretende evitar que se produzcan los problemas ambientales, señala el mensaje textualmente. El sistema de evaluación ambiental, en este sentido, busca predecir los riesgos y los impactos que una determinada actividad puede producir. Y por esto los organismos con competencia ambiental, en cumplimiento de su mandato constitucional, a través del principio de legalidad y por el respeto de las garantías constitucionales, debe actuar con rigurosidad al evaluar los efectos que los proyectos pueden tener, puesto que tiene siempre que proteger el derecho a la vida de las personas y preservar la naturaleza a través de la aplicación del artículo 19, número 8. Dado esto, no resulta admisible que en una supuesta sujeción a las normas procedimentales, un servicio con competencia ambiental en su función preventiva, porque esa es la función con la cual nosotros estamos alegando esta invalidación, no considere aquella información de la cual dispone, no solo porque es el organismo experto en la materia, sino porque además es información pública. A mayor abundamiento me referiré a las inconsistencias de fondo que tratamos de expresar en la reclamación respecto de la evaluación de riesgos efectuadas por Serna-Giomín. Recordemos que Serna-Giomín dice en su informe, y en su informe en esta causa y no antes, ni en los pronunciamientos en los oficios ordinarios cuya invalidación se solicitó, ni en la resolución que resuelve la invalidación, que los objetos de estudio de los informes de gestión de riesgo, sustentabilidad y diversificación para la acuicultura en el Fiordo de Aysén y el de Andean Geology son distintos al de la evaluación del proyecto de Río Cuervo, y por esto justifica su exclusión respecto del análisis de riesgos que efectúa. Sin embargo, bueno, me auxiliaré también del informe que acompañó el geofísico Luis Donoso, que lamentablemente quedó excluido en su calidad de amicus curiae, pero de todas formas se tuvo por acompañado los informes. Como se verá, este juicio de que no comparten el mismo objeto de estudio es más bien discutible, no es del todo cierto. El informe de gestión de riesgo, sustentabilidad y diversificación para la acuicultura en el Fiordo de Aysén concluye que, cito, Aysén es una región geológicamente activa a lo largo de la falla Liquiñe-Ofqui de 1.200 kilómetros de largo, lo que se manifiesta en forma sísmica y volcánica, y además que los riesgos altos deben ser trabajados inmediatamente en términos de eliminar o reducir el grado de vulnerabilidad. Como bien señala la reclamada, este informe se refiere a la acuicultura y por esto, en su opinión, no debería ser extensible a otras actividades, lo cual es también un poco discutible, puesto que la acuicultura es una actividad bastante menos invasiva que el establecimiento de una central de represa y la generación eléctrica a partir de ella. En segundo lugar, el artículo de Andean Geology señala, voy a destacar dos conclusiones de las 4 que señaló el relator, que a lo largo de la falla Río Cuervo, que es uno de los brazos, ¿cierto?, de la falla Liquiñe-Ofqui, tiene un potencial sísmico mucho mayor a 7,1 megawatts. Y que la central, la represa estaría directamente emplazada sobre esta falla, la falla Río Cuervo. Entre los dos estudios, entonces, se conforma una idea básica, que es que la zona es altamente sísmica, que la falla Río Cuervo tiene un alto potencial sísmico y que, por tanto, deberían reducirse los riesgos hasta, en lo posible, eliminar el grado de vulnerabilidad. Como dije, esta es la idea básica a la cual se tiene que enfrentar el servicio para hacer un análisis de riesgo correcto.
Incluso, como señala el geofísico Luis Donoso en su informe, aporta con una cita a un estudio liderado por científicos de la Universidad de Liverpool, que lo tengo para ponerlo a su disposición a efectum videndi, donde se señala expresamente que la central Río Cuervo se encuentra claramente expuesta a riesgos geológicos como erupciones volcánicas, terremotos y remociones en masa. Este mismo estudio, cuyo objeto de estudio, este mismo informe, cuyo objeto de estudio es también el fiordo Aysén, al igual que los otros dos estudios que a juicio de Serna Geomin no comparten el objeto de estudio con la evaluación de Río Cuervo, señala que los riesgos sísmicos y geológicos del fiordo mismo son extrapolables hasta aproximadamente 53 kilómetros hacia el noreste. El lago Yulton, sus señorías ilustres, se encuentra a 45 kilómetros hacia el oeste y que es el punto más lejano del área de influencia desde el fiordo de Aysén. Por lo tanto, esa aseveración de que no comparten el objeto de estudio es por lo menos discutible. También otra de las observaciones que hace el geofísico Luis Carmona, que me parece interesante destacar, es que la evaluación de riesgos se realizó desde una mirada reduccionista, por lo mismo que estábamos argumentando nosotros, porque no se consideró toda la información disponible. Y esto, no obstante, se han descubierto, aceptado y validado los riesgos de la zona. Por último, también me gustaría destacar que no existe en el informe mención respecto de las actitudes que puede tener el servicio respecto de una evaluación de riesgos, y que también sería interesante de escuchar, claro, porque la discrecionalidad no es infinita, o sea, puede ser reflejada en una decisión u otra, pero eso también tiene que tener un fundamento en la lógica y en la razonabilidad. Como segundo punto de mi exposición, me voy a referir a la resolución 0448 de 2014 que motiva esta reclamación, bastante más brevemente, ya que el reproche que se le hace a esta reclamación respecto de su improcedencia es que la invalidación, es que los actos de pronunciamiento, los oficios 1316 y 1401 de Serna Geomin en la evaluación de la central Río Cuervo no son actos administrativos de carácter ambiental. A eso ya me referí, por lo tanto ese reproche se ventila con los mismos argumentos. La reclamada en su informe espera que esta acción de reclamación en contra de una resolución que resuelve un procedimiento de invalidación sea respecto del reproche de legalidad que se le pueda hacer a esa misma resolución que resuelve un procedimiento de invalidación. Y eso no es así, puesto que la reclamación es una acción de mérito y no es una acción de legalidad. La reclamación es una acción de mérito respecto de los argumentos de fondo que utiliza el servicio para rechazar la solicitud de invalidación. Eso es la acción. No estamos impugnando la legalidad de la resolución, sino que estamos discutiendo el mérito de los argumentos que utilizó para no dar curso a la invalidación. Al contrario de lo que expresa la reclamada en su informe, esta parte jamás argumentó que Serna Geomin no conocía los informes que se han mencionado, sino que todo lo contrario. El argumento de esta parte siempre fue construido a partir de que Serna Geomin debía conocer, estaba obligado a conocer necesariamente estos estudios y, dada su naturaleza de información pública, tenerlos en cuenta en la evaluación y por lo menos considerarlos como base de su evaluación de riesgos. Sin embargo, hay que ser bastante enfático en que la respuesta que ofrece la reclamada en la resolución 0448 es muy diferente a la respuesta que da en el informe. Puesto que, en primer lugar, aduce dos argumentos de fondo. El primero de ellos es lo que naturalmente nos esperaríamos, o sea, que actuó en la esfera de su competencia, que descartó los riesgos, y etcétera. Pero, en segundo lugar, dice, cito textual: de la misma forma, Serna Geomin en la evaluación ambiental de un proyecto no está obligado a considerar un determinado estudio.
no está obligado a considerar un determinado estudio, dado que por ley tiene las competencias técnicas para hacerlo. Ese es el argumento de la resolución 0448 y no aquel que sale en el informe que los estudios fueron excluidos porque no compartían el objeto de estudio con la central Río Cuervo. Entonces acá hay una inconsistencia por parte de Cernagiomín porque o es lo uno o es lo otro. O sea, no tenía la obligación de hacerlo porque lo otro está justificando por qué no lo hizo. No está diciendo que no tenía la obligación de hacerlo. Entonces, me gustaría tener más claridad al respecto. Con esto concluyo mis alegatos, sus señorías ilustres. Ruego a ustedes acoger la reclamación de autos y en definitiva dictar una orden de reemplazo de la decisión de la resolución 0448 y de esta forma invalidando los oficios ordinarios 1316 de 22 de agosto de 2013 y 1401 de 5 de septiembre de 2013, ambos del subdirector de Minería del Servicio Nacional de Geología y Minería. Gracias, señor abogado. Puede comenzar su alegato la abogada de la parte reclamada. Gracias, presidente. Con la venia del Instru Tribunal, alego en representación del Servicio Nacional de Geología y Minería, Cernagiomín, solicitando desde ya el rechazo en todas sus partes de la acción de reclamación que ha sido intentada con costa, en atención a las consideraciones que en detalle paso a exponer. Como cuestión previa, a cualquier otra consideración, nos interesa hacer presente que esta parte sostiene que la acción de reclamación efectivamente no es procedente en este caso. Paso a explicar. Ello se fundamenta básicamente en la disposición de la Ley 20.600 que determina el ámbito de competencia de este tribunal, específicamente en el artículo 17, número 8, el que determina que la acción de reclamación procede respecto de la resolución que pone término o que resuelve el proceso administrativo de invalidación seguido en contra de un acto administrativo de carácter ambiental. Sin duda, esto es lo relevante en la discusión. Ya la parte contraria ha hecho presente su opinión al respecto. La misma disposición a continuación detalla que debe entenderse por tal tipo de acto, indicando fundamentalmente, y es lo que nos interesa, que es una decisión formal. Nos parece que para entender el alcance de tal expresión necesariamente debemos recurrir a la normativa aplicable al caso en específico, lo que es la Ley 19.880, normativa que, como bien saben, especifica lo que debe entender la administración del Estado en términos generales por acto administrativo y los categoriza, y se debe recurrir también en este caso para entender el alcance, la normativa específica contenida básicamente en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Explico. La Ley 19.880, al referirse a los actos administrativos, hace distinciones. En ese sentido, por acto decisorio, aquel que contiene una decisión formal, se refiere a aquel que tiene una declaración de voluntad. Es lo que lo distingue. Esta declaración de voluntad debe emanar de un órgano de la Administración del Estado en el ejercicio de su potestad pública y que debe adoptar la forma, según lo ha dicho, según lo dispone la misma normativa, o bien de una resolución o bien de un decreto supremo. En este caso, señoría ilustre, los oficios respecto de los cuales dirige su acción en su oportunidad la parte reclamante son dos oficios específicos. Uno, mediante el cual Cernagiomín se pronunció respecto de la adenda número 5 en el ámbito del procedimiento seguido para la evaluación de impacto ambiental del proyecto, y el otro mediante el cual el servicio visó en su oportunidad el ICE respectivo. Permiso. Pues bien, si se analizan estos cuerpos normativos, se tiene lo siguiente. El artículo 9, que ha sido citado en abono de su tesis por la parte contraria, indica que para la revisión de una declaración de impacto ambiental, así que como para la calificación de un estudio de impacto ambiental, deben considerarse la opinión técnica de los órganos con competencia ambiental.
y a su vez que tanto la comisión de evaluación en su caso, tratándose de un proyecto de carácter regional, así como el director ejecutivo tratándose de un proyecto interregional, deben requerir los informes. De esa forma lo señala la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Por lo tanto, cuando el servicio, en este caso, se pronuncia dentro del ámbito del CIA, lo que hace claramente, según consigna la propia normativa sectorial, es emitir una opinión técnica. Eso nadie lo discute, es altamente conocido por quienes todos participamos en lo que es el CIA. Es una opinión técnica que la ley en forma expresa efectivamente dice que debe ser fundada. Y además agrega, dentro del ámbito de competencia del respectivo organismo de la administración del Estado. Cuestión, por cierto, muy importante dentro de lo que es la evaluación de impacto ambiental. Entonces, si consideramos que para la ley ambiental estos oficios lo que transmiten en definitiva es una opinión técnica, y consideramos lo dispuesto en el caso por la ley 19.880, tenemos que estos son actos administrativos por extensión, no son actos resolutorios, no contienen una declaración de voluntad, son principalmente opiniones, dictámenes, actos de juicio y por sobre todo actos de mero trámite, cuyo objetivo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 37 y 38 de la ley 19.880, tienen por objetivo los informes, así lo ha dicho el legislador en el orden administrativo, los informes tienen por objetivo dar curso progresivo al procedimiento, son actos de prosecución, actos trámite. En este caso, más aún, son actos trámites destinados a dar prosecución a un procedimiento administrativo especialísimo, como es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Por regla general lo señala la misma ley 19.880, los actos trámites, los informes van a ser requeridos normalmente cuando la autoridad los requiera para resolver o cuando la ley determine que deben ser solicitados, como ocurre en este caso. Por lo tanto, regla general, son facultativos y no son vinculantes. Si consideramos entonces, a criterio de esta parte, de que estos son informes técnicos, cabe concluir con bastante claridad que no se aplicaría a este respecto o no concurriría a este respecto la exigencia de que la invalidación en su oportunidad haya sido dirigida en contra de un acto administrativo de carácter ambiental, porque en este caso no son una decisión formal. Sin perjuicio de lo que señalo, ilustre tribunal, quiero hacerme cargo de lo expuesto por la parte contraria, porque adolece de error la afirmación en cuanto al informe consolidado de la evaluación. Efectivamente, el informe consolidado de la evaluación está normado en el artículo 9 bis, efectivamente tiene condiciones, documentos que deben ser aportados, es obligatorio que contengan la opinión fundamentada que se ha dado por todos los órganos que comparecen dentro de la evaluación, dando sus opiniones técnicas, pero quiero aclarar, ilustre tribunal, que el ICE no es vinculatorio, no es vinculante y no es obligatorio en los términos en que se ha señalado, y que ha servido de fundamento para decir que una opinión técnica vertida dentro del procedimiento puede afectar a un tercero. Quiero aclarar que efectivamente el ICE, que es un trámite esencial dentro de la evaluación de impacto ambiental, debe contener, insisto, los pronunciamientos de cada una de las partes, pero solo es obligatorio, vinculante, debe ser respetado, e insisto eso, en los aspectos normativos. De manera contraria, si se sostiene que el ICE en todos los aspectos es vinculante, no tendría sentido la intervención a continuación de una comisión de evaluación, porque en ese caso la comisión de evaluación solo debiera limitarse a
calificar de acuerdo a lo que dice el ICE. El ICE efectivamente hace una recomendación en orden a aprobar o rechazar, y en los aspectos, insisto, normativos, es vinculante para la comisión de evaluación respectiva. Y esto es importante porque también no debe olvidarse que dentro de evaluación de impacto ambiental hay un capítulo tremendamente importante dentro de la evaluación, que es acreditar el cumplimiento normativa. Eso es por una parte, pero la evaluación, el pronóstico de los efectos a los que se refiere el colega es un tema de ponderación y de opinión de parte de los órganos técnicos respectivos, y que es debidamente ponderada en su oportunidad. Hecho esa aclaración, señalo solamente que en opinión de esta parte, en razón de que es un oficio emitido para dar a conocer un juicio y una opinión de parte del Serna-Geomín, no procede a su respecto el recurso de reclamación que se ha intentado. En segundo lugar, ilustre tribunal, debemos hacer presente algo que nos parece también de relevancia, que se considere para efecto de la resolución de cargo del tribunal. A esta fecha basta revisar el expediente electrónico de la evaluación del proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo para observar que existen, insisto, a esta fecha 11 reclamaciones pendientes de resolución por el Comité de Ministros. Estas 11 reclamaciones, según se observa al revisar la carpeta respectiva, han sido deducidas por la ciudadanía en el ejercicio del derecho que les asiste en virtud del artículo 29 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, toda vez que se trata de recursos que se fundamentan en la circunstancia de no haber sido consideradas debidamente las observaciones que hicieron durante el proceso de participación ciudadana. Pues bien, estas reclamaciones, como señalo, están hoy día en tramitación en el Servicio de Evaluación Ambiental y están pendientes de fallo. Esto lo consideramos importante hacerlo presente si tenemos presente que en un fallo reciente recaído en la causa ROL 7451-2013 de la Corte Suprema, esta excelentísima Corte, dictando sentencia de reemplazo, ha precisado que no procede el conocimiento en sede judicial respecto de asuntos, específicamente en este caso de la impugnación de una resolución de calificación ambiental, cuando esté pendiente la vía administrativa para conocer y resolver recursos de reclamación ante el Comité de Ministros. Me explico. En este caso, la Corte ha dicho específicamente que en tanto no se resuelva la vía administrativa recursiva especial que la ley ha consignado para efecto de la revisión por la autoridad competente de una resolución que califica un proyecto, mientras no haya concluido dicha etapa, no procede conocer y resolver la acción genérica de reclamación, precisamente, y lo cita la Corte Suprema, consignada en el artículo 17, número 8 de la Ley 20.600, que debo indicar es precisamente en la que se ampara la parte contraria para fundamentar su recurso de reclamación. Quiero también hacer presente a este ilustre tribunal que la Corporación para el Desarrollo de Aysén, parte reclamante en autos, en octubre del año pasado presentó también un recurso de reclamación en contra de la resolución de calificación ambiental. Ese recurso también forma parte de los 11 recursos cuyo conocimiento y resolución está pendiente por la vía administrativa. Y lo interesante y que queremos hacer presente a este tribunal es que los antecedentes de hecho, de derecho
Es decir, las argumentaciones en que ha fundamentado la vía administrativa especial ante el Comité de Ministros, así como las alegaciones que arguye en apoyo de la reclamación que ha presentado en sede judicial, son las mismas. Son las mismas. Cuestión que no solamente no se condice con la doctrina, con la jurisprudencia que ha sentado la Corte Suprema, sino que no nos parece que se condigan con el objetivo que ha establecido la ley, el objetivo que se ha considerado al dictar la ley 20.600 en cuanto a que las vías recursivas deben ejercerse no de forma paralela y respecto a los mismos hechos. Eso conlleva de por sí el riesgo de tener resoluciones contradictorias y además, tal como lo señala la Corte Suprema, e incluso a propósito del fallo que ha recaído recientemente en la causa Rol 8774, recientemente, durante este mes, a eso me refiero, que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que negó lugar a la acción de protección que se interpuso en contra de la resolución de calificación ambiental de la central hidroeléctrica Cuervo. En esa oportunidad, la Corte, en su fallo en primera instancia, la Corte de Apelaciones, bien digo, negó lugar a la acción de protección. La Corte, hoy día, la Corte Suprema ha confirmado ese fallo y ha señalado en síntesis, ilustre tribunal, por supuesto se trata de un fallo extenso, pero solamente en síntesis en lo que interesa que debe agotarse las vías administrativas previamente a fin de proceder luego a las revisiones por la vía de la reclamación que procedan en sede judicial, sea ante el Tribunal Ambiental y posteriormente, si es el caso, ante los tribunales de justicia, ello tratándose de la discusión en relación a una resolución de calificación ambiental. Insisto aquí, ilustre tribunal, si bien se dirige la acción en contra de dos oficios que tienen una opinión técnica, en el fondo los argumentos, uno para desacreditar la calificación ambiental que se hizo y otro para desacreditar una opinión que sirvió de sustento a dicha calificación, son los mismos. Dicho lo anterior, ilustre tribunal, corresponde a esta parte hacerse cargo de las alegaciones en virtud de las cuales la parte contraria sostiene, ha sostenido sus recursos. En este sentido, efectivamente, la resolución en contra de la cual ellos han recurrido en esta sede es la resolución exenta 448 de marzo de este año, mérito de la cual Serna-Geomín resolvió la solicitud de invalidación que la parte reclamante interpuso en contra de los señalados oficios. Al respecto, y como cuestión previa, quiero indicar que en opinión de este servicio, esa resolución se ajusta plenamente a derecho. Esa resolución fue dictada por Serna-Geomín, que era la institución competente, dentro del ámbito de sus competencias, respetando las formalidades que la ley establece al efecto. Es una resolución motivada, es una resolución fundada y es una resolución dentro de los márgenes propios de la discrecionalidad de los órganos de la administración del Estado. En su recurso, la parte contraria consigna que la acción se dirige en contra de dicha resolución, pero hemos sostenido en el informe al cual he hecho alusión la parte contraria, que en el fondo, y así lo sostenemos, las argumentaciones están dirigidas a los oficios mediante los cuales se pronunció Serna-Geomín en el ámbito del CIA. Aquí quisiera también hacer una precisión respecto de lo que ha señalado el colega, en orden a que ha dicho, y esto no es un tema menor y es interesante quizás para la discusión, él ha dicho que la acción, en este caso, la acción entendemos todos que se dirige en contra de la resolución
que puso término al proceso administrativo de invalidación. En eso estamos contestes con las partes. Sin embargo, ha hecho presente que los vicios, realmente la revisión alcanza a los oficios. Sin embargo, si se revisa la ley 20.600, y me permito con la venia del tribunal citar el artículo 30 de la ley 20.600, señala que en la sentencia de este tribunal dice: la sentencia que acoja la acción deberá declarar que el acto, esto es el acto impugnado, esto es la resolución 448 del 13 de marzo de Senajemín, no es conforme a la normativa vigente. Por lo tanto, no es menor lo que hemos señalado en relación a que si vamos a impugnar mediante la reclamación la resolución que pone término a la invalidación, es preciso señalar cuáles son los vicios de que adolece. Hecha esta precisión, nos gustaría hacernos cargo de las supuestas infracciones del derecho de que adolecerían estos informes técnicos emitidos en su oportunidad por Senajemín. Tal como lo señaló correctamente el relator, la parte contraria sostiene su solicitud de invalidación en su oportunidad y hoy día su reclamación la sostiene precisamente en el artículo 9 y en el artículo 12 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, así como en una supuesta atentado al principio preventivo que, como todos en esta sala sabemos, informa el ordenamiento normativo en nuestro país. Al respecto, el artículo 9 de la ley de base, supuestamente vulnerado, exige que el órgano con competencia ambiental se pronuncie de manera fundada. Y por su parte, el artículo 12 de la ley de base exige, respecto del estudio de impacto ambiental, que se contenga una línea, tal como lo dijo el colega, una línea de base ambiental completa, que haya también una correcta y debida evaluación de los impactos, refiriéndose a la labor de predicción, y señala también lo relativo a la evaluación de las medidas que pueda ofrecer el titular para hacerse cargo de los impactos del estudio respectivo. Pues bien, nos parece, en primer lugar, que decir que Senajemín ha obrado al pronunciarse respecto de la adenda 5 de forma infundada, nos parece extraño. Nos parece extraño porque si se revisa la evaluación de impacto ambiental de este proyecto, es imposible no destacar que este servicio hizo, durante los 4 años que demoró esta evaluación, alrededor de 450 observaciones. Principalmente fue la labor de Senajemín la que permitió, en definitiva, complementar la línea de base ambiental en aspectos geológicos. Invito definitivamente a la parte contraria, que yo no dudo que debe conocer muy bien el expediente, pero es una labor importante la que hizo el servicio. El servicio es el órgano llamado dentro del procedimiento de evaluación a pronunciarse respecto de aspectos técnicos. Estamos hablando, ilustre tribunal, de aspectos altamente técnicos, muy complejos. Estamos hablando de líneas de base geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, hidrogeológicas. Estamos hablando de aspectos de riesgo sísmico, de riesgo volcanológico. Senajemín no solamente cuenta con las competencias normativas, Senajemín cuenta con sana crítica, cuenta con masa crítica y cuenta con opinión del más alto nivel para hacerse cargo de esos aspectos. No es menor, y aquí también quiero destacar que Senajemín hace ya unos años cuenta en el sur de nuestro país con una red de monitoreo volcánico en línea que responde precisamente a la necesidad de avanzar en el conocimiento del comportamiento de nuestros volcanes, que por cierto, muchos de los cuales activos, y por lo tanto
y haciéndome cargo de lo que señala el colega, todos sabemos, quienes trabajamos en esta materia, es que nada hay cierto, pero tampoco podemos desconocer que Serna Geomín, los esfuerzos hoy día están dados básicamente en el monitoreo de dicha red. Bueno, considerando lo anterior, Serna Geomín, para entender su pronunciamiento respecto a la adenda 5, que eso en definitiva lo que se cuestiona, hay que tener presente lo siguiente. Serna Geomín comienza evaluando, hay 4 años hacia atrás de evaluación, fue pidiendo durante el estudio, durante las diversas adendas, que se complementara la línea de base ambiental en los aspectos que ya he reseñado. En algún momento determinado de la evaluación, adenda 4, efectivamente se dictó el ICE en su oportunidad, se calificó en un primer momento ambientalmente favorable el proyecto, la Corte ya lo ha dicho, dejó sin efecto dicha calificación ambiental y obligó a retrotraer el procedimiento al estado antes del ICE. ¿Por qué? Sencillamente porque la Corte se hizo eco de lo requerido por el servicio en el sentido de que debía la parte complementar la línea de base en aspectos básicamente volcanológicos y de riesgo. En ese sentido, quiero rescatar y traer aquí también a la mesa para que quede constancia de ello, que la Corte cuando hace eso, lo hace justamente fundamentándose en el principio preventivo. Serna Geomín había solicitado estos estudios en su momento, sin embargo, dicha observación no fue considerada seguramente en su oportunidad. La Comisión de Evaluación decidió evaluar. Sin embargo, el Servicio de Evaluación Ambiental, de acuerdo a lo que le dispone y le ordena a la Corte Suprema, efectivamente da cumplimiento a ello. El Servicio de Evaluación Ambiental debidamente da cumplimiento a ello en orden a que retrotrae el procedimiento, en orden a que elabora un nuevo ICSARA, y en esa adenda del ilustre tribunal el titular adiciona la información que básicamente es información que tiene que ver con aspectos de riesgo volcanológico, son estudios altamente técnicos, los aportó en su adenda 5 el titular mediante un estudio hecho por una consultora que es Aurum Consultores y por un estudio que tiene relación con el riesgo para el río Tavo, que lo hizo la Universidad de Chile. Estos estudios, que son los que aporta el titular en su adenda número 5 y respecto a los cuales se pronuncia el Serna Geomín, ¿qué dice Serna Geomín? Serna Geomín, mediante el oficio 1316, que es el oficio impugnado, dice que está conforme con los estudios y con el análisis que de ello hizo el titular, coincide con la opinión. Todos tenemos claro que cuando es llamado a pronunciarse un órgano con competencia ambiental, lo primero que debe decir es si está de acuerdo o no está de acuerdo con algo. Y obviamente que si no estoy de acuerdo, debo fundamentar por qué no estoy de acuerdo y debo solicitar en forma clara y específica cuáles son mis observaciones. Si no están fundamentadas, no estoy cumpliendo el artículo 9. En este caso, lo que hace Serna Geomín es decir, estoy de acuerdo. Y es más, y aquí viene lo importante de la adenda 5 y de nuestro pronunciamiento. Cuando se solicita estos nuevos informes de suelo, lo que se requiere además, y se le dice al titular, es que de acuerdo a los resultados, también considere y valore lo que era el sistema, las medidas de seguimiento y de monitoreo que eran de suma relevancia para este servicio. Pues bien, resultado de estos mayores antecedentes que aporta el titular, debe ajustar la medida de seguimiento que había propuesto, y aquí es donde está el rol de Serna Geomín. El rol de Serna Geomín es pronunciarse respecto de la línea base, pero también respecto de las medidas. Y Serna Geomín da una opinión conforme con las medidas, principalmente porque los ajustes que hace el titular los estima conforme para los efectos del monitoreo que deberá hacerse en su oportunidad y el plan también de alerta temprana para eventos sísmicos y volcanológicos. Respecto a los estudios en cuestión que han sido citados por la parte contraria, en primer lugar, creo que necesariamente debo hacer una aclaración porque lamentablemente parece que no se entendió lo que informamos. Y me gustaría aclararlo a la parte contraria.
Senagiomín en su informe no ha dicho que ha excluido esa información. Lamentable si no fuimos categóricos, pero me gustaría aclararlo. Por el contrario, los técnicos durante la evaluación no agotan su análisis en los antecedentes que aporta un titular. Eso es imposible. Eso es imposible. Quienes trabajan en evaluación de impacto ambiental, es imposible. ¿Cómo sabe un técnico, y no solamente estoy hablando en términos generales, un técnico de Senagiomín, cómo sabe un técnico si lo aportado por el titular es suficiente o no es suficiente? Solo lo sabe contrastando esa información con la otra información que tiene. Principalmente esa otra información está dada justamente por la información que levanta cada institución técnica de la Administración del Estado. No hay que olvidar que Senagiomín tiene un área, su área geológica básicamente está abocada en nuestro país a levantar información. Ese es el objetivo del área geológica de Senagiomín. Señora abogada, está en su tiempo. Por lo tanto, no es efectivo que nos hayan considerado, eran conocidos porque era información pública, pero nos parece, para finalizar, ir al tribunal, que esa materia, si se estima que es una violación completa o no lo ha sido, es materia de discusión de otra vía, porque en ningún caso ello amerita sostener una infracción de derecho, más aún las consideraciones que hemos expuesto, así como los fallos que han habido recientemente de la excelentísima Corte Suprema. Es todo, gracias. Puede comenzar su alegato el abogado del tercero. Con su venia, señor presidente, alego ante su señoría ilustre, en representación de Energía Austral, tercero independiente en estos autos, solicitando que la reclamación de autos sea rechazada en todas sus partes, con expresa y ejemplar condena en costa. Agradeciendo desde ya la preclara relación que hizo el señor relator y el pormenorizado alegato de mi colega del Servicio Nacional de Geología y Minería, y sin perjuicio reiterar todos los acápites del téngase presente, acompañado por esta parte en auto, quisiera centrar mi alegato dentro del tiempo anunciado en los siguientes aspectos. Primero, señoría ilustre, el procedimiento de invalidación objeto de la reclamación de auto fue iniciado por el señor Patricio Segura Ortiz por sí y en representación de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén. Esta petición de invalidación, fue presentada ante el Servicio Nacional de Geología y Minería el día antes a la sesión de calificación en la Comisión de Evaluación de Aysén del Estudio de Impacto Ambiental de Central Cuervo. Esta petición de invalidación, como ya se ha reiterado en estos estrados, fue dirigido en contra del informe del oficio de Senagiomín que visó el Adenda 5, muchas gracias, y que asimismo visó el informe consolidado de evaluación en base a los antecedentes que fueron allegados por mi representada en cumplimiento de lo ordenado por la excelentísima Corte Suprema en la sentencia ROL 2463 del año 2012, siendo posteriormente el estudio de impacto ambiental del proyecto calificado favorable en lo ambiental mediante resolución exenta 180 del año 2013. En cuanto al contexto en el cual los peticionarios de invalidación y reclamantes en autos comparecen ante estos estrados, señoría ilustre, tenga presente que tanto el señor Segura Ortiz como su representada, la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, han comparecido en otras instancias de revisión de la resolución de calificación ambiental del proyecto de mi representada, tanto en sede de protección como en sede administrativa. Por una parte, la corporación, ante singularizada, interpuso el recurso de protección ROL 56 del año 2013 en contra de la resolución de calificación ambiental, recurso que fue rechazado en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, sentencia confirmada por votación unánime por la excelentísima Corte Suprema. Solicito rectificar, de hecho, sus señorías. Muchas gracias. Reitero, disculpe, que seguramente apunto a lo que quiere apuntar el colega. El señor Segura Ortiz fue el recurrente de protección como persona natural. Me disculpa, colega. Y por otra parte, la corporación, y en eso sí pido aclaración,
fue titular del recurso de reclamación en contra de la resolución de calificación ambiental ante el Honorable Comité de Ministros, en cuya observación 58 precisamente la funda en el informe del doctor Pavés, uno de los documentos fundantes de su reclamación. En definitiva, para evitar errores, el señor Patricio Segura Ortiz, como persona natural, interviene como tercero coadyuvante en el recurso de protección, y la corporación en defensa de Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén como reclamante de reclamación ante el Honorable Comité de Ministros. Respecto al recurso de protección, la excelentísima Corte Suprema, insisto, en decisión unánime en sus considerando octavo y noveno, declaró ajustados a derecho no solamente la resolución de calificación ambiental del proyecto de mi representada, sino también los actos, los pronunciamientos dictados por el Servicio Nacional de Geología y Minería, objeto de la presente reclamación. Fallo que ha acompañado estos autos. En conclusión, es del todo evidente que la pretensión de los recurrentes deviene en ilegítima, toda vez que comparecen estos actos impugnando actos calificados como trámite, dictadas en el marco de un procedimiento de evaluación, cuyo acto terminal, resolución de calificación ambiental, y los mismos actos, fueron estimados ajustados a derecho por la excelentísima Corte Suprema, en un procedimiento de protección cuyo uno de los terceros recurrentes fue el señor Segura Ortiz como persona natural. Más allá del contexto, no concurren en la especie los supuestos legales para el ejercicio de la potestad invalidatoria. Señoría ilustre, los recurrentes sostienen en su libelo, en base a dos documentos fundantes que tengo a mi izquierda, que esto es el informe sobre riesgo para la acuicultura en el fiordo de Aysén y una publicación científica a cargo de una revista que está a cargo del Servicio Nacional de Geología y Minería y con el auspicio de Energía Austral, en el cual intervino investigadores de la Universidad de Chile, aportarían elementos de juicio trascendentes, relevantes, que tornarían del todo ilegales e infundados los pronunciamientos del Servicio Nacional de Geología y Minería objeto de esta reclamación. Señoría ilustre, como usted podrá constatar al término de esta audiencia, todos y cada uno de los elementos que han acompañado a los reclamantes no innovan en lo absoluto, en un ápice. Todos y cada uno de los elementos de juicio que fueron tenidos por el Servicio Nacional de Geología y Minería durante la extensa evaluación del proyecto Cuervo, que ya alcanzó del orden de 4 años. A mayor abundamiento, llamo la atención que no solamente se invocan documentos que tienen un objeto, un alcance, una naturaleza distinta, que incluso son consistentes con la información allegada durante el expediente de evaluación, sino que en ciertos casos son tergiversados a veces burdamente, como incluso fue reiterado en estrados por el colega y en la relación del señor relator. En definitiva, quiero plantear ante este ilustre tribunal que no concurre vicio legal alguno, ni relevante ni accidental, que habilite el ejercicio de la potestad invalidatoria de acuerdo a la interpretación estricta que se tiene que hacer de esta institución, según lo dice la jurisprudencia reiterada de la Contraloría General de la República y como fue sentado por la excelentísima Corte Suprema la sentencia Rol 3078 del 2013. En cuanto al primer documento fundante de la reclamación, Informe técnico, gestión de riesgo, sustentabilidad y diversificación para la acuicultura en el fiordo de Aysén del año 2008. Llamo desde ya la atención que mi colega, además de hablar temas generales del documento, en ningún momento hizo alusión expresa al documento. Es más, lo interpretó en función de lo que dijo el señor geólogo Luis Donoso, que compareció en estos autos como amicus curiae, tenido por extemporáneo por este ilustre tribunal, respecto de lo cual me referiré al término de mi alegato. Este tercero independiente, en lugar de lo señalado por el colega, debemos hacer presente que revisado el documento de punta a cabo, podemos llegar a la conclusión de que no innova en nada. En primer lugar, corresponde a un estudio cuya área de estudio, lo dice todo el documento, de toda su extensión, corresponde al área del fiordo de Aysén. En ningún momento incluye
el área de represa o de los embalses del proyecto. Y su objetivo es caracterizar los peligros geológicos de la zona que pudieran ocasionar impactos para la acuicultura del fiordo de Aysén. En definitiva, estamos en presencia de un informe, un análisis de sustentabilidad de la actividad de acuicultura en el fiordo de Aysén en un área geográfica más acotada, fiordo de Aysén, que es más acotada que el área comprendida en el estudio de impacto ambiental de mi representada, que incluyó el fiordo, donde están sus obras de descarga y restitución, y el área de los embalses. Fíjese, señoría ilustre, que este informe se basa en información de energía austral levantada precisamente para la línea de base del estudio de impacto ambiental. Si, señoría, usted va a la página 64, que se refiere a sismotecnia y fallas activas, da vuelta a la página, y en la página 65, con su venia, señor presidente, señala, este capítulo sobre falla activa, este capítulo corresponde principalmente a una compilación de los estudios de línea de base realizados por el Departamento de Geología de la Universidad de Chile para Energía Austral, Universidad de Chile 2008-2009. En atención a que se basa en la información de energía austral, es del todo lógico que las conclusiones a las que arriba este informe son consistentes con lo que señala el estudio en la parte pertinente. Señora ilustre, si usted inspecciona las páginas 153, 187, 190, 191 y 204 de este informe, acompañados en autos por esta parte, las magnitudes máximas esperadas en el peor escenario para la zona de estudio de este informe es del orden de 7,1. Marco énfasis del orden de 7,1. Ese máximo terremoto probable, que es determinado por funciones históricas, es la que señala el estudio de impacto ambiental en su capítulo 5, que es reiterado a lo largo del expediente, y en base al cual se hace el estudio de riesgo sísmico del proyecto, determinante para la ingeniería de la central, que es acompañado en estos autos, en nuestra presentación. Por consiguiente, además de ser un documento que tiene otro objeto, otro alcance, se basa en la información de energía austral, además es consistente. Cuando uno lee el libelo de los reclamantes, imputan que el doctor Pavés, uno de los autores de este informe, habría dicho en la sesión del Consejo Municipal de Aysén respecto en la presentación de este informe. Para salir de dudas, tengo acá el acta de la sesión ordinaria número 89, Honorable Consejo Municipal de Aysén, celebrada el 27 de octubre del año 2010, la cual solicito desde ya tener por acompañado como efecto evidente y junto con la minuta de mi alegato. Si yo quisiera hacer una interpretación de contexto y fidedigna de la historia de cuando se presentó este informe, una vez presentado el informe, la señora ilustre, alcaldesa de la comuna de Aysén le pregunta, ¿qué opina usted respecto del proyecto Cuervo? Y en la página 23 de esta acta señala, respecto al tema más específico de Río Cuervo, eso está fuera de nuestro ámbito de estudio como proyecto. Así es que cualquier respuesta que yo pueda dar, se la podría dar solamente a título muy personal, como un profesional que tiene sentido común y que realiza la información pública que está acá. Sigue adelante el acta, página 25, página 34, para ver, bueno, en su opinión personal, ¿qué opinión le merece? Y le dice, mire, que se revise un poco la ingeniería propuesta por el proyecto de Río Cuervo, página 25, y que un sismólogo especialista analice el tema de inducción sísmica, página 34. Pero lo que llama especialmente la atención, señoría, es lo que está consignado en la página 35 del acta, que reproduce textualmente lo que dice el doctor Pavés, con su venia, señor presidente. ¿Qué pasa al respecto con que la represa pueda constituir un peligro para el fiordo? Bueno, eso la verdad es que nosotros tomamos la decisión de no considerarlo, producto de que eso nos hubiese desgastado bastante en términos de recursos y tiempo y por la situación hipotética.
primero se tiene que aprobar el proyecto y con cierta ingeniería, como para saber cuáles son las consecuencias de un peligro asociado a dicha instalación que todavía no está construido, no lo consideramos como factor externo. Continúa. A la hora en que se tome una determinación, el proyecto va o no va, evidentemente que nuestros resultados van a quedar un poquito obsoletos, en el sentido de que no va a ser considerada esa posibilidad, entonces habría que actualizarlo en su momento. Eso es lo que realmente dijo el doctor Pavés, uno de los autores, según consta en este documento oficial del Consejo. Sin perjuicio. Y otra cosa, que esta sesión tuvo lugar el 27 de octubre del 2010. 27 de octubre del 2010. Con anterioridad a que se presentaran las adendas 1, 2, 3, 4, 5 en el expediente de evaluación, en las cuales se responden 403 observaciones, de las cuales un orden de 120 de esas observaciones dicen relación específicamente con aspectos del componente de geología, a cargo del Servicio Nacional de Geología y Minería, en el cual se incorporaron estudios por más de 1.475 metros de sondaje, 3.270 metros de refracción sísmica, estudio de riesgo sísmico y análisis de todos y cada uno de los supuestos de inducción sísmica. De modo que este informe del doctor Pavés no es consistente, no se ajusta al mérito global completo del estudio de impacto ambiental y sus adendas, cuya evaluación tomó del orden de 4 años. Sin perjuicio de ello, a diferencia de lo que dijo mi colega del Servicio Nacional de Geología y Minería, yo creo que las reclamantes no conocen el expediente de evaluación de impacto ambiental del proyecto. Tengo acá el ordinario 1206 del 24 de junio del año 2011, en virtud del cual la ilustre municipalidad de Aysén, ante el cual el doctor Pavés presentó su estudio, formula observaciones respecto a la adenda 2 del estudio de impacto ambiental. 24 de junio del 2011. Si usted ve el literal 1, letra K, precisamente la ilustre municipalidad solicita que se tenga en vista el documento Estudio de Gestión del Riesgo, Sustentabilidad, Diversificación para la Acuicultura en el Fiordo de Aysén, demandado por el Gobierno Regional, el cual indica que debe ser abordado en el diseño del proyecto. Este requerimiento de la ilustre municipalidad para que se tome en consideración este estudio en el diseño de la presa fue respondido por la empresa en la respuesta 9.5 de la adenda 3, en el cual precisamente se respondió al tenor de la información técnica que había sido requerida por el Servicio Nacional de Geología y Minería. Respondía a satisfacción de la ilustre municipalidad, toda vez que no se reiteró en el tema a lo largo del expediente. Por consiguiente, señoría ilustre, respecto de al menos lo que hizo relación con el estudio del doctor Pavés, que está a disposición de señoría ilustrísima para que pueda confrontar la verdad de mis palabras, no innova en nada respecto a los elementos de juicio tenido a la vista para la calificación ambiental del proyecto. El segundo documento que cita los reclamantes es esta publicación que está en inglés, de la Andean Geology, que ha dicho el señor relator, en el cual aparecen como autores 6, de los 10 autores, 6 fueron geólogos que participaron en la evaluación ambiental de Cuervo. Lo que me llama poderosamente la atención es que si uno ve en las afojas 92 y 93 de auto, en la parte pertinente del nivelo de los reclamantes, imputan a partir de esta publicación ciertas aseveraciones que tendrían una magnitud, una trascendencia tal que tornarían en infundados los pronunciamientos del Servicio Nacional de Geología y Minería. Si me permite, señoría ilustre, procederé a modificar el orden de las imputaciones que ellos plantean en su libelo para dejar en evidencia cómo vamos desde la inadvertencia, los errores, hasta la derivada, hasta la determinante tergiversación de los antecedentes, que incluso usted puede ver que fueron relatados por el señor relator. En cuanto a que las fallas se aprecian en la figura 6 y 14 en el sector donde se proyecta la represa Cuervo, y esta falla no estaría presentada en el estudio de impacto ambiental, verificada las láminas al que se refiere la publicación,
están incorporadas en el estudio de impacto ambiental, láminas que se acompañaron en el proceso por este tercero independiente, por consiguiente, esas láminas que se hacen referencia en la publicación no innovan en nada. Después, dice, en cuanto a que el sismo del año 2007 se originó en la falla geológica Punta Cola y tuvo una intensidad de 6.2 a 6.5. En circunstancias que en la evaluación ambiental se decía, oiga, el sismo del 2007 se fue 6.2. Entonces, como la publicación diría que es de 6.2 a 6.5, los supuestos son distintos. Señoría, si usted ve la figura, el resumen abstracto, la figura 1 de la página 143, la página 144, 146, 157 y etcétera, se señala expresamente que el sismo en cuestión afectó el fiordo de Aysén con una magnitud de 6.2. Y señala, terremotos de magnitud de 6,2 a 6,5 son típicamente esperables. Pero en el sismo del año 2007 la magnitud es de 6.2. Consistencia de esta publicación con mi estudio. La tercera imputación, y aquí empiezo a llamar la atención, señoría ilustre, de este ilustre tribunal, en cuanto a que a lo largo de la falla Río Cuervo existe un potencial sísmico mucho mayor de 7,1, expresión que utilizó el señor relator como expresamente en estrado el representante de FIMA y de los reclamantes. Señoría ilustre, si usted compara la primera página de esta publicación, la página 166, la página 167, en todas la misma frase, magnitud del orden de 7,1. Existe un potencial sísmico mucho mayor de 7,1. La última imputación que hace, que ya supera lo que ya se dijo respecto al 7,1, sino que dice, aparte de detectar un posible volcán en el fondo, en el fiordo de Aysén, frente al río Cuervo, en la figura tanto se ve una estructura de volcanismo subacuático poco profundo, originando una posible fisura en el lago Yulton, cerca del portezuelo del río Tao. Significa hacia el sector oriente, ya no quiero asumir oriente porque eso no me va a perder, pero hacia el sector del río Tao. Si usted va, señoría ilustre, a la lámina que se refiere los reclamantes, acá señala que es hacia la ribera del volcán Cay, exactamente el otro extremo del embalse. Por consiguiente, acá hay una intención que se podría entender como deliberada de crear cierto antecedente en el sector del portezuelo. De este modo, no cabe sino entender que al menos estas dos expresiones son inexcusablemente erróneas. Por consiguiente, señoría ilustre, ninguna de las afirmaciones invocadas por los reclamantes, en base a los documentos por ellos acompañados, en los cuales ya podemos tener he podido plantear ante este ilustre tribunal cuál es la vinculación que tiene con Energía Austral, cuál es el origen de la información, la consistencia de esta información, cuánto se ha visto tergiversada por los reclamantes, en nada innovan respecto a los elementos de juicio que tuvo a la vista el Servicio Nacional de Geología y Minería para efectos de emitir sus pronunciamientos favorables respecto del proyecto. Me permito los últimos minutos de mi alegato porque, con todo respeto, no lo puedo dejar pasar, pero con todo el énfasis que esta instancia me lo merece. Me resulta difícil presumir la buena fe. Pucha que resulta difícil lo que me manda el Código Civil. Primero, porque me invoca la aplicación para la evaluación ambiental del proyecto Cuervo el artículo 9 bis de la ley 19.300. No se trata acá solamente que sea un error de derecho, se presuma la mala fe en el error de derecho, sino que, señoría ilustre, la resentencia de 2463 del año 2012 de la excelentísima Corte Suprema, que ordenó retrotraer todo esto, revocó la sentencia dictada en primera instancia por la ilustre Corte de Apelaciones de Coyhaique, en el rol 7 del 2012. En esa sentencia, que en primera instancia fue acordada por unanimidad y con condena en costas del recurrente,
me llama poderosamente la atención que la corporación FIMA, mismo abogado que patrocinó ese recurso, donde especialmente la ilustrísima Corte de Apelación de Coyhaique, y en un razonamiento que no fue desvirtuado por la excelentísima Corte Suprema, le dijo, en atención al tiempo en el cual, en la fecha en la cual fue iniciado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de Central Hidroeléctrica Cuervo, a mediados del año 2009, no son aplicables las modificaciones a la ley 19.300 establecida en virtud de la ley 20.417 del 26 de enero del año 2010. Entonces, el esfuerzo que en su oportunidad intentó para hacer aplicable al procedimiento de evaluación una norma que no le es aplicable por texto expreso de las disposiciones transitorias de la ley 20.410, nuevamente, 20.417, nuevamente la intentamos en estrado. La segunda, y pucha que me sale también difícil presumir la buena fe. En autos compareció el geólogo don Luis Donoso, geólogo que trabaja, como él mismo dice, en publicaciones en Internet, para el senador Horvath. Senador Horvath, que es otro de los terceros coadyuvantes del recurso de protección de Coyhaique, que fue rechazado en definitiva por la excelentísima Corte Suprema. Presentación que el señor don Luis Donoso fue estimada como extemporánea por este ilustre tribunal. Sin perjuicio de eso, yo pensé, puede ser que la contraparte quiera traer a colación estas cosas, en circunstancias que esta ilustre Corte la estimó como extemporánea. Bueno, fue acertado mi razonamiento. Y llamo solamente la atención que respecto de todos los contenidos contemplados por el señor Luis Donoso, haciendo alusión al orden a 6 antecedentes, el mismo informe del doctor Pavé, mapa de amenazas naturales del gobierno regional, la publicación de la Universidad de Chile, el informe que seguramente está acompañando mi contendor como affectio videndi, más hacer alusión a los casos Bayón y caso Castor, ninguno de ellos es asimilable al caso de Cuervo. Primero, por el nivel de información. Segundo, porque los casos que significa y hoy en día están asociados en zonas donde la condición geológica es totalmente distinta, en estándares de seguridad que hoy en día están superados por el estado de la técnica, y es más, donde el argumento de la inducción sísmica, también planteado por la corporación FIMA en su recurso de protección, rechazado por la excelentísima Corte Suprema en definitiva, todo y cada uno de los supuestos de este fenómeno fueron incluidos en el expediente de evaluación de impacto ambiental previo a la calificación del proyecto. Concluyo, dentro del tiempo anunciado, señoría, y agradeciendo su atención, estos alegatos, y solicito que la reclamación de autos sea rechazada en todas sus partes con expresa condena en costa. Muchas gracias. No hemos puesto término todavía de la audiencia. El ministro Asenjo va a realizar unas preguntas. Al abogado de la parte reclamante me gustaría consultarle que en su escrito hace referencia a que los oficios ordinarios que han sido objeto de la invalidación produjeron indefensión a la corporación privada para el desarrollo de AICE. Me gustaría que elaborara en torno a ese punto. Al abogado de Cernagiomín me gustaría consultarle si la fuerza de la argumentación realizada en estrados sobre el hecho de tratarse de actos no decisorios, los que habrían sido objeto de la solicitud de invalidación, ¿por qué no fueron utilizados como referencia y fundamentación central en la resolución que rechazó la solicitud de invalidación, que más bien desechó dicha solicitud por argumentos de fondo? Y al abogado de Energía Austral me gustaría consultarle si usted se afirma en el escrito de Téngase Presente que de haberse acogido a la solicitud de invalidación se habrían vulnerado una serie de principios. Me interesa particularmente 2 o 3 de aquellos principios que se mencionan en dicho escrito: la seguridad jurídica, la protección de la confianza legítima y la buena fe de su representada.
si podría explicarnos brevemente, si cada uno de ustedes pudiera explicarnos brevemente los temas consultados. Muchas gracias. Su señoría, en el sentido de lo que esta parte ha argumentado, la indefensión respecto del pronunciamiento de estos ordinarios se produce por la razón de que al estar conforme el Servicio Nacional de Geología y Minería con una evaluación que a nuestro juicio es insuficiente y produce, por otro lado, el agotamiento de la discusión respecto de esa evaluación de riesgos en la sede de la evaluación ambiental, implica necesariamente que ese riesgo quede sin una debida evaluación y por lo tanto afecta derechos de terceros, como por ejemplo a la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén. Es eso, su señoría. En relación a su consulta, ilustre tribunal, creo que debemos aclarar lo siguiente. Efectivamente, cuando se dedujo la acción de invalidación, la revisión que se hizo en su oportunidad de la misma consideró necesario y en virtud del principio de la inexcusabilidad pronunciarse respecto de lo que se estaba discutiendo. Esto es respecto del alcance de la intervención que había tenido Sernagiomín en las opiniones técnicas que había evacuado a través de estos oficios. Básicamente eso fue lo que movió al servicio en su momento. Sin embargo, yo en eso también quiero ser muy claro y categórico en señalarlo. Una vez interpuesta la acción de reclamación, que por cierto el Sernagiomín no se lo esperaba, determinó que se hiciera un análisis acabado respecto de la procedencia de la misma. Ello es lo que explica, en definitiva, por qué cuando ya estamos en estos estrados discutiendo un aspecto que quiero recalcar es de suma importancia. Nosotros los servicios en general dentro de la evaluación informamos de acuerdo a lo que nuestros técnicos detalladamente revisan y no es bastante difícil avanzar en esta evaluación si a cada cierto tiempo van a cuestionar nuestras evaluaciones. Insisto que por ello en su momento la autoridad resolvió principio de inexcusabilidad ir al fondo respecto a desvirtuar, porque contrariamente a lo que señala la parte, no es que no se hayan considerado, que eso es lo que señaló en su momento en la invalidación, dice muy livianamente, Sernagiomín no los consideró. En realidad eso afecta al servicio respecto de su calidad como órgano de evaluador. Y en atención a que posteriormente, si ya estamos en una discusión en el ámbito del tribunal, de la competencia del Tribunal Ambiental, hemos hecho una revisión, insisto, muy detallada de la procedencia y que es súper relevante para los efectos de lo que sean nuevas evaluaciones respecto de proyectos relevantes desde el punto de vista público y de la ciudadanía en cuanto a lo que tengamos que pronunciarnos o no y de luego estar discutiendo en esta sede. Espero que le satisfaga la respuesta. Gracias. Señor Ministro Asenjo, esperando ser satisfactoria la respuesta. Nuestra alegación se funda en lo siguiente. Primero, la potestad invalidatoria es una de las manifestaciones de la facultad de retiro que tiene la administración de la administración del Estado para poder volver sobre sus actos de la administración propia y dejarlos sin efecto. No se trata en la especie de la potestad de retiro por razones de mérito o conveniencia, que es lo que expresamente franquea la revocación, que es la que está contemplada en el artículo 61 de la Ley 19.880, sino que aquí estamos en presencia de una institución específica, que se trata de retiro de un acto por razón de ilegalidad, por ser vicios de derecho, que está en el artículo establecida en el artículo 53 de la Ley 19.880, pero que viene precedida de una muy contundente jurisprudencia, tanto administrativa por parte de la Contraloría General de la República como también judicial. De acuerdo a los dictámenes reseñados en el cuerpo nuestro téngase presente y también en la sentencia de la Corte Suprema, rol 3078, solamente es procedente el ejercicio de la potestad invalidatoria cuando estemos en presencia de infracción, de que el acto administrativo padezca un vicio, que ese vicio sea de derecho y además que ese vicio de derecho, de ilegalidad en algunos de los componentes del acto administrativo tenga una trascendencia tal que
que amerite el ejercicio de la potestad invalidatoria, toda vez que en todos los aspectos, en todas las manifestaciones del ordenamiento jurídico, la nulidad, toda vez que la invalidación es la nulidad declarada en sede administrativa, es la última razón, y uno de los principios rectores de la misma es el principio de la trascendencia. Por eso que la potestad invalidatoria, además de reconocer como limitante el plazo de los 2 años, franqueados con fuente legal, el criterio reiterado por la Contraloría General de la República reconoce como criterios doctrinarios la protección de la buena fe, que contravenir estos presupuestos básicos vulneraría la seguridad jurídica y mis legítimas expectativas como ciudadano al momento de concurrir a la administración del Estado. Dada el caso en particular en el cual estamos en el caso de Marra, en el cual estamos en presente a un expediente de evaluación de impacto ambiental sumamente extenso, con una acabada intervención por parte de los servicios evaluadores, y que por el contrario los reclamantes lo fundan en documentos que a juicio nuestro no innovan en nada, no concurre en la especie este vicio invalidante, y por consiguiente, si se hubiese atendido esa petición de invalidación, sin duda se vulnerarían todo y cada uno de los principios que acabo de mencionar. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Se pone término a la audiencia.